Bien, estamos ya de regreso en la parte final, el segmento final del programa de hoy, en edición nocturna. Se incorpora al programa el doctor Héctor Balcácer, quien es un conocido médico dominicano. Hemos estado hablando, doctor, durante toda la primera parte del programa, de cuál es la situación actual que se está viviendo con el COVID. Si tenemos bajo control relativo el COVID o si por el contrario estamos ante la amenaza de un rebrote. ¿Cuál es su posición y cuál es su experiencia en estas últimas semanas? Bueno, realmente todavía a nivel privado podemos apreciar que existen espacios, existen huecos todavía dentro de nuestras instalaciones con capacidad para recibir a personas que padecen la infección por el coronavirus del 2019. Sin embargo, también debemos apreciar que hay algunos lugares, y lo puedo decir porque hay un centro médico amigo, en el cual en el día de ayer dieron la voz de alerta, la voz de alarma de que por primera vez en mucho tiempo la emergencia de nuevo volvió a llenarse. Entonces, realmente el flujo de las personas con coronavirus, si bien es cierto, no ha sido esa gran estampida que vivimos hace unos meses atrás y las personas que llegaban con datos de gravedad han disminuido, hay que decir que todavía los casos se están presentando. Y algo interesante, señor Guerrero, es que en el día de ayer yo pude confirmar por primera vez un caso de reinfección en el cual una persona dio positiva en el mes de marzo y posteriormente esa persona se realizó la prueba hace 10 días atrás, una prueba de coronavirus, salió positiva, y como se la hizo en un laboratorio en el cual a veces uno tiene ciertas dudas, se la repetimos en un laboratorio privado 10 días después, y oh sorpresa, vuelve y sale positiva. Entonces, le colocamos en su certificado médico una probable reinfección a lo que es el coronavirus del 2019, lo que quiere dejar dicho que si uno se lleva de cuál es lo que está ocurriendo en otros lugares, uno entonces tiene que ir añadiendo piezas. Hay que decir que independientemente de que estemos mejorando las medidas, no deben levantarse de golpe y porrazo, como ha ocurrido en este momento, que no se han levantado independientemente del clamor y de la súplica de muchas personas. Y otra cosa que no podemos olvidar es que realmente en este momento quizás estamos un poco más preparados, pero como bien decíamos, nunca estamos completamente preparados a que si vuelve a tener una ola como la que está ocurriendo en otros países, no pasemos ese amargo momento que vivimos hace unos meses atrás, que realmente a mí me ha marcado de una manera terrible. ¿Una reinfección implica un riesgo de muerte mayor que la primera vez que le da el virus? Mire, eso es una excelente pregunta. En este momento se habla de que un caso de reinfección en los Estados Unidos, una persona fallece. Sin embargo, esa persona que falleció se reconoce que tenía una malignidad hematológica, o sea, una persona que tenía un tipo de cáncer, y por tal razón al recibir de nuevo la infección por el coronavirus del 2019, fallece. Sin embargo, todos los otros casos reconocidos de reinfección no han tenido esa evolución tan aparatosa con un desenlace fatal como el que tuvo esa persona. O sea que estamos hablando de que lo que se espera es que si una persona presente una reinfección, lo habitual es que presente formas posiblemente más atenuadas que el primer episodio. Yo quiero hacer un comentario sobre eso. Yo tuve en el mes de agosto ingresada a una colega, salvando el nombre, ¿verdad? Pero una femenina de 30 y pico de años, sin solamente un asma más o menos controlada, que tuvo una infección comprobada por laboratorio y con sintomatología en el mes de abril. Luego tuvo sus 2 pruebas negativas, se reincorporó en ese momento a su trabajo y la tuve entonces de nuevo me la interconsultan por un cuadro febril no explicado. Nadie piensa en ese momento que era COVID porque ya le había dado COVID. Bueno, oh sorpresa, yo le mando a hacer la tomografía, una tomografía típica de COVID realmente. Bueno, pues sin hacerle más largo el cuento, esta paciente hizo una infección mucho más severa. No requirió ventilación invasiva, pero sí soporte con oxigenoterapia, muchos días de ingreso, y realmente fue un cuadro bastante peor que el inicial. O sea que eso es variable. En algunas personas se supone que le va a dar más leve, pero eso es muy dependiente del individuo. Claro, al igual que todo en este coronavirus, es algo que podemos apreciar. Ni siquiera un país se comporta igual que otro. Recordar algo que quería terminar en el comentario cuando hablamos como país, es que las medidas que se toman no están escritas en piedra. Y que si hoy comenzamos a flexibilizar y el día de mañana tenemos posteriormente que regresar a lo que eran las medidas
previas que se estaban tomando, entonces simplemente... Los animales no son transmisores del coronavirus. Si supiera que los animales se infectan por coronavirus, hay casos descritos. Sin embargo, la transmisión del animal al ser humano a la fecha no se reconoce, por lo menos no de los animales domésticos, que eso es una pregunta bastante buena. Gatos y perros aparentemente no se asocian a transmisión al ser humano, pero los mismos sí se ha demostrado infección en perros y gatos domésticos. Doctora González, al final del segmento anterior, yo le preguntaba sobre una declaración del doctor Rancière, en el sentido de que usted le confesó a él que ha podido ver que desde que se abrió el turismo en la zona este se han dado muchos casos de coronavirus, especialmente en la zona más alejada del este del país. Sí, le comentaba el doctor Rancière, entre comentarios con compañeros que trabajan en esa zona, porque estaba preguntando, todo el mundo está encerrado y aquí también estamos encerrados y quería dar una vueltica por allá. Y mi compañera me expresó que los casos habían aumentado desde la semana pasada en recurrencia a las emergencias o emergencias que ya estaban vacías, que ya están con abundantes pacientes, y también en el área del internamiento. Aunque, según me comentó, los casos un poquito leves. Yo le había hecho más o menos un recorrido de algunos centros en cálculos de cama y disponibilidad al día de hoy, porque tuve acceso, por ejemplo, le comentaba allá en la Plaza de la Salud que contamos con 40 camas, eso es separado de la parte de intensivo, de la cual en el día de hoy solamente tenemos 4 pacientes ingresados, que lo dejé allá. En la parte de la consulta se estaba manejando una consulta solo para pacientes con coronavirus, que podía mantener 30 pacientes en la mañana y 30 pacientes en la tarde. Y esa consulta ahora mismo está manejando un flujo de 8 a 10 pacientes todos los días en el último mes. En el Hospital Rodolfo de la Cruz, que es un hospital que está habilitado para pacientes con COVID, que tiene la disponibilidad de 60 camas desde que inició el proceso. En los meses de julio y agosto, las 60 camas siempre estaban completas, en espera de salir un paciente para entrar otro. Pero en el día de hoy, solamente dejé ingresados 7 pacientes. También me pasaron el dato de que el Marcelino Vélez, que es uno de los hospitales aquí a nivel de la ciudad, que maneja más camas, con más de 80 camas disponibles, que en un momento también estuvo así en su totalidad, ocupada por pacientes. En el día de hoy tenía una afluencia de 20 pacientes solamente, sin pacientes en la emergencia, que es lo que estamos viendo. De todos modos, estoy de acuerdo con que hemos bajado, pero no para decir que estamos totalmente controlados. Doctor Rancière, yo le preguntaba, usted decía que los síntomas iniciales del COVID se parecen mucho a los síntomas de la influenza. En ausencia, entonces, de una vacuna contra el COVID, ¿la vacuna contra la influenza puede ayudar a una gente a que no le dé el COVID? No, desgraciadamente no. Y déjame decirte lo siguiente, está huyendo a mucha gente en la cabeza la famosa inmunidad de rebaño, lo cual, según la OMS, es una irresponsabilidad porque hay mucha gente que se muere. Eso se pudo hacer en otras épocas, con otros virus, pero con este virus eso es inaceptable. Entonces, bueno, Suecia lo practicó, pero tuvo que echar para atrás. Se fue muy mal. Exactamente, se muere mucha gente. Entonces, eso está totalmente, hasta ahora, está descartado. En nuestro país, desgraciadamente, vamos a tener que tener mucha paciencia por los dominicanos que no son tan disciplinados, no llevan mascarillas, no se lavan las manos. Yo digo que el lavado de las manos es más importante que la misma mascarilla y la distancia entre las personas. Porque, ¿cómo se transmite el virus? Por contacto indirecto, cuando una persona tose o estornuda, o cuando tú le das la mano a una persona o le pones la mano a donde hay una superficie contaminada. Con solamente lavarse las manos 20 o 30 veces al día, junto con la mascarilla, yo creo que se consigue disminuir bastante el riesgo en la mayor parte de las personas. Pero en este país eso no va a ser tan fácil. Y ahora la presión que están haciendo para que se hagan las clases presenciales, que yo veo en la noticia que hay un grupo de padres que están exigiendo que las clases deben ser presenciales, pues entonces, junto con el aumento del turismo, es casi seguro que van a aumentar el número de casos. Eso es lo que pero aparentemente no van a tomar esa decisión. Sería demasiado riesgosa. Porque los niños no se protegen. Ese es el problema. Los niños no tienen, y les molesta la mascarilla, se la quitan.
se abrazan. Y están se hacinados generalmente en un sí, aula, claro, no claro. se puede mantener distanciamiento. Ahora, no se pueden... ¿qué perspectivas tenemos a nivel mundial de que el virus comience a desaparecer, a mainar, y que podamos decir en un momento, bueno, desapareció el COVID o la COVID-19, que es la enfermedad que produce el SARS-2, ¿no? Sí, si me permiten un segundito. Bueno, el problema en este momento es que así como en algún momento se solicitaba o se esperaba que con las altas temperaturas que hoy en día se sabe que pudieran simplemente quizás disminuir el riesgo de transmisión. Alguien dijo que la talvia iba a acabar con la... Una total irresponsabilidad, la claro. verdad. Lamentable que haya sido un colega que haya dicho algo semejante. Pero el asunto es que realmente ahora vamos a entrar en un momento en el cual regresa de nuevo el hacinamiento a los lugares donde existe un clima, donde hay climas extremos. Entonces, se van a incrementar los procesos respiratorios, muchos casos. En este momento, como usted decía, que quiero que por favor no quede en el aire lo de la vacuna de la influenza. Si bien es cierto, la vacuna de la influenza no protege contra el coronavirus y no disminuye la posibilidad, sí es una recomendación que todas las personas en este momento que observen este programa se comuniquen con su médico de atención primaria, ya sea su internista, un infectólogo, su ginecólogo, y hagan justamente los trámites para aplicarse la vacuna del coronavirus. Eso es de la influenza, que por favor no lo olviden, que por favor se apliquen la vacuna de la influenza, porque independientemente de que la misma en los últimos años se ha ponchado, hay que decirlo, y la protección que ha brindado ronda entre un 20 y un 30%, eso es preferible a no tener ningún tipo de protección. Por tal motivo, ¿cuál es la duración de esa vacuna? ¿Qué tiempo protege a una persona? Debe ser anual. Debe ser anual. Se hacen unos modelos matemáticos basados en la cepa que se considera que van a circular en un determinado año, y en base a ese modelo, entonces se fabrica la vacuna año por año. Entonces la vacuna de la influenza debe ponerse anualmente. Hay que decir que hay muchos beneficios, ahora más con la pandemia de COVID, pero hay muchos beneficios. Por ejemplo, se ha demostrado que las poblaciones de personas ya de cierta edad, envejecientes, que se vacunan de influenza, mueren menos de infarto que las que no se vacunan. ¿Por qué? Porque el que le da gripe, sobre todo a cierta edad con comorbilidades, pues entonces justamente tiene más probabilidad de hacer eventos cardiovasculares. O sea que tiene muchísimas ventajas la vacunación de la influenza, y ahora es muy importante también evitar la coinfección. Como ellas comparten mecanismos, formas de transmisión, es importante evitar la coinfección, y eso lo sabemos, por ejemplo, con chikungunya, con Zika, que comparten el mecanismo de transmisión con dengue. Muchísimas veces que veíamos coinfección, personas que al mismo tiempo tenían dengue, y con pruebas moleculares se detectaba también el virus del Zika o el virus de chikungunya. En este caso podría haber una coinfección de virus respiratorio. O sea que aún todavía no tenemos una vacuna disponible, como dijo el doctor Rancière, probablemente va a pasar un buen tiempo, pero otros sí tenemos una vacuna que al menos brinda una protección parcial, si es que machea bien con la cepa que realmente va a circular ese año. Esa cepa, doctor, perdóneme, esa cepa es tangible. Es decir, claro, las vacunas generalmente se estaban haciendo vacunas triple, ahora se están haciendo vacunas tetras, es decir, que tienen 4 cepas, 2 de influenza A, 2 de influenza B. Lo que pasa es que esas cepas se subclasifican, y tenemos la cepa Melbourne, la cepa Sydney, la cepa Hong Kong. Entonces, hay predicciones de cuáles son las que van a circular, se hacen estudios en aves, etcétera, para ver cuáles son las que van a circular ese año, pero no siempre esas predicciones se cumplen. Entonces, a veces resulta lo que decía Balcácer, que hay un año que machea 70% y protege el 70%, pero hay un año que machea 20, 30, ¿entiende? No siempre brinda toda la protección que se desea. El doctor Balcácer tiene interés en decir algo. Sí, miren, lo primero que quiero decir es que no sé si olvidaron que el italiano, cuando salió positivo, el primer caso reportado aquí en República Dominicana, salió positivo a ambos. Él tuvo una coinfección de influenza con coronavirus también, del 2019. Lo otro interesante de todo esto es que la influenza tiende a afectar justamente a aquellos grupos de edades que el coronavirus del 2019 no afecta de manera grave. Entonces, ¿quiénes son las personas que deben vacunarse contra influenza? Ya que estamos desviándonos un poquitito. Los mayores de 65 años, que esto también nos afecta el coronavirus, pero
La influenza afecta a las embarazadas. Se habló en un momento que hasta el 50% de los fallecidos por influenza eran embarazadas, los menores de 5 años y un grupo sumamente importante que gracias a Dios en un programa estuvimos hablando y después vimos publicada la noticia en un medio, es todo el personal de salud. Todo el personal de salud debe recibir la vacuna de la influenza como un grupo priorizado. Estamos hablando de enfermeras, camilleros, bioanalistas, médicos, estudiantes de medicina, personal que labora en los centros, en la parte administrativa. ¿Y se está practicando eso, doctor? ¿Se está administrando esa vacuna? El Ministerio de Salud Pública hizo el anuncio que inmediatamente lleguen las dosis se van a administrar. Lo que pasa es que se habla justamente de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud, pero debe tratar de llegarse a un punto medio, donde también los centros médicos privados, porque el problema es que los centros médicos privados también se convierten en un centro de cultivo, donde posteriormente llega alguien con una enfermedad y termina con otra. Y una enfermedad tan fácilmente transmisible, como decía el doctor Rancière, a través no solamente de la tos y del estornudo, sino que ya hoy en día se sabe que el coronavirus se puede transmitir con una conversación casual. Alguien que esté conversando con otro lo puede transmitir, y ya se sabe que del 30 al 70% de todas las personas que hacen infección por coronavirus del 2019 no tienen síntomas. O sea que si usted espera poder separar o segregar a las personas entre los que tienen síntomas y los que no tienen síntomas, lamento decirle que no. Entre el 30 y el 70% de las personas con coronavirus no tienen ningún tipo de síntomas, no van a toser, no van a estornudar, no van a tener fiebre, no van a tener absolutamente nada. Quizá un dolorcito de cabeza, una molestia en el cuerpo un día y se acabó. Sí. Tú sabes que ahora que Balcácer dices eso, me llama la atención que en los centros, las tiendas, los restaurantes, muchos lugares, te toman la temperatura supuestamente al llegar, como para decir que, bueno, no tiene fiebre, te podemos dejar entrar. Pero siendo, como decía Balcácer, un altísimo porcentaje de personas son asintomáticas, pero transmisoras de la enfermedad, lo que realmente deberían estar haciendo en esos lugares es limitar el número de individuos que pueden estar para que se pueda mantener la distancia física, exigir el uso de mascarilla y no estar haciendo esta pantomima de tomar la temperatura, cuando en realidad en el caso del SARS-CoV-2, porque en el SARS-CoV-1 era diferente, casi todo el que se enfermaba, desarrollaba fiebre y la toma de la temperatura en los aeropuertos y estos lugares pues era vital y eso se hizo ahora también. Pero ya a esta altura de juego, con lo que sabemos, no tiene razón de ser estar tomando... Yo tengo una pregunta para la doctora González y el doctor Rancière. ¿Existe alguna dieta alimenticia que ayude a la gente a combatir el coronavirus? Porque he leído en la internet que existen una serie de alimentos que reúnen condiciones y propiedades que pueden ayudar y mejorar el sistema inmunológico de las personas, ¿no? No sé si, a lo mejor estoy incurriendo en una bestialidad como aquella de la talvia, ¿no? Si alguien habla del aceite de coco, me voy, guerrero. Oye, si alguien habla del aceite de coco, me voy. Mira, yo estaba tomando unas notas que de la OMS, ninguna vitamina protege contra el coronavirus. Están recetando vitamina D, vitamina C, vitamina A. Bueno, no es que no sean recomendables las vitaminas, pero no es verdad que eso va a proteger contra el coronavirus. La hidroxicloroquina famosa tampoco se ha demostrado que sirve. Hay mucha controversia en ese sentido, pero yo no sé si ustedes están de acuerdo, los colegas, pero la hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera, 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 no se ha probado que sean efectivas en el coronavirus. Incluso lo último que ha salido que el famoso Remdesivir, que es un antiviral carísimo que se inyecta, tampoco ha funcionado. Ya está cuestionado y ya en Europa gastaron más de 8, que yo cuántos millones de euros comprando ese famoso medicamento y ahora resulta que no sirve para nada tampoco. Entonces, por lo menos los estudios que están saliendo están cuestionando su utilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo más importante es seguir con las medidas que se están recomendando. Protección, mascarillas, lavarse las manos, guardar la distancia y llevar las medidas, no hacinamiento, etcétera, etcétera, en lo que aparece la vacuna, que es a la larga lo que podría resolver el problema. Porque ese virus llegó para quedarse, desgraciadamente. Entonces, ¿será endémico entonces?
Sí, a la larga se convertirá en endémico, pero se va a llevar muchos millones de personas. Ya se la está llevando. Ya hay más de 1 millón de muertos. Ya pasa de Doctora 1 millón Pérez, de personas. vamos a escuchar a la doctora González, por favor. Ok. Sí. Estoy de acuerdo con el doctor, con la parte de la alimentación. Realmente lo más importante va a ser las medidas que ya conocemos, pero combinadas. No hacemos nada si usamos la mascarilla, si la usamos mal puesta, o usamos una mascarilla que esté en desuso, que no nos está protegiendo, si no nos lavamos las manos y si no tomamos el distanciamiento social que debemos de tomar. Pero de la parte de la alimentación, siempre es bueno que el paciente tenga una buena alimentación, y vemos que cuando los pacientes están en cuidados intensivos siempre le damos seguimiento con el departamento de nutrición y el paciente responde mejor, pero no está descrito que X o Y alimento va a sanar de coronavirus. Doctora Pérez, usted quería decir algo. Sí, yo quería hacer un comentario a propósito de algo que dijo el doctor. De los factores también concomitantes. Por eso se está hablando de que no es una pandemia, sino que COVID-19 es una sindemia, es decir, porque hay otras epidemias concomitantes y factores sociales y económicos que están haciendo este proceso mucho más difícil. Por ejemplo, proceso concomitante. Hablamos de epidemia de enfermedad infecciosa, pero tenemos enfermedades crónicas no transmisibles que ahora mismo están epidémicas, o sea, diabetes, hipertensión, obesidad. Todas empeoran el pronóstico de COVID, y tenemos una sociedad que cada vez tiene más obesidad, más hipertensión, más diabetes, que también tiene inequidades, pobre acceso a los servicios de salud, a los tratamientos. Los tratamientos cuando surgen son muy caros. El doctor mencionaba el Remdesivir es sumamente costoso. Realmente hay unos estudios que muestran, pero tienen enfoques diferentes, como el ACTT1. El estudio ACTT1 mostró reducción de síntomas, de días de síntomas. Redujo de los que no lo tomaron 15 días para ceder y 10 días los que lo usaron, pero no fue un estudio diseñado para reducción de mortalidad. Pero como decía el doctor Ranciera, el estudio de la OMS, del Solidarity, pues ese estudio no mostró reducción de mortalidad. O sea que tenemos un producto que probablemente reduce los días de síntomas, pero que sería bueno usarlo inicialmente, pero es un producto endovenoso. ¿Quién lo va a usar inicialmente? Porque lo que hace es disminuir la replicación del virus. Entonces, generalmente solamente se da en pacientes ingresados. O sea que, y el costo es prohibitivo, ¿no? En muchos centros. Entonces, Doctores, nos quedan apenas 3 minutos. Yo quiero aprovechar. Entonces, pensar esto, ¿no? Que esto es una sindemia, que hay muchos otros factores que están empeorando, ¿verdad? La situación. Yo tengo una última pregunta. ¿Cuál es el proceso de curación entre una persona, muy brevemente, por favor, cada uno, porque no nos queda mucho tiempo? ¿Cuánto dura el proceso de curación? Yo contraigo 1, 2, 3, y lo quiera Dios, como decimos, contraigo el virus. ¿En qué tiempo, si tengo un buen tratamiento y puedo superar la enfermedad, en qué tiempo me recupero? Muy interesante. Yo le tengo un mensajito de 30 segundos para la gente joven que cree que no se va a complicar. Hay estudios de resonancia magnética cardíaca que muestran que un porcentaje importante de pacientes, incluso asintomáticos, pueden tener inflamación del músculo cardíaco hasta meses después y pueden hacer eventos súbitos cardíacos. O sea que el COVID no es solamente el COVID, sino que puede dejar secuelas, y eso es solo un ejemplo de las secuelas que puede dejar. Doctor Balcácer, muy brevemente. Simplemente recordar que, al igual que todo en el coronavirus, como mencionamos anteriormente, los países tienen una conducta diferente y cada ser humano tiene una conducta diferente. Lamentablemente, con el coronavirus todavía decimos que es una lotería. Usted no sabe quién va a empeorar y quién no va a empeorar, razón por la cual todavía la prevención continúa siendo la mejor arma. Y a los medios de comunicación, este es un llamado, señor Guerrero, traten por favor de publicar y de colocar información que esté sustentada. Doctora González. Estoy con el doctor Balcácer. Yo tengo pacientes que todavía hace 3 meses que le dio coronavirus y todavía tenemos síntomas. Tenemos una leve tos que ha quedado, una disnea persistente. La tomografía no se ve totalmente limpia. Son pacientes que nos mantenemos dándole seguimiento. Entonces, quiero orientar que aunque los casos hayan bajado, debemos seguir cuidándonos, debemos seguir utilizando la mascarilla y el distanciamiento social, que entiendo que ha sido una de las mejores medidas. Doctor Rancier, ya para finalizar. Bueno, desgraciadamente el panorama yo no lo veo muy claro. Yo no soy tan optimista.
la cosa no está muy clara y desgraciadamente el paciente que se infecta y se enferma puede recaer. Ya ustedes vieron los casos que presentaron los colegas. De manera que lo más importante es evitar el contagio hasta donde se pueda. Y llevar las medidas de distanciamiento, lavado de manos, mascarilla y concienciación a la ciudadanía de que sea responsable. Eso es lo más importante. Bien, no se puede ser pesimista. Primero porque hay quienes dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Así que muchísimas gracias, doctores, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Espero seguir contando con la gracia de su participación en otros temas de interés nacional relacionados con la salud del pueblo dominicano. Y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Edición Nocturna. Les deseamos un buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.